Muy, pero muy buenas noches. Dios te bendiga. Te conectas en esta noche con el pastor Ed Pinilla para seguir estudiando la palabra del Señor y lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Bienvenidos ustedes que se conectan hoy. Dios los bendiga. Ayer estuvimos en una reunión bastante hermosa, conociendo algo de la palabra de Dios y Dios nos ha estado hablando al corazón. Yo creo que en este momento que tenemos, este tiempo, hemos podido aprender la escritura, gracias a Dios, mucho, ¿no? Por lo menos mi meta es enseñarle todo el Nuevo Testamento, todo lo que Dios tiene para usted en ese lindo libro que Él nos dejó para crecer. Amén. Bienvenidos a cada uno de ustedes que se conectan en esta noche. Que el Señor los bendiga grande y poderosamente. Estoy muy feliz de ver a hermanos maravillosos de Iglesia Saint Cricol, del Centro Cristiano de Bosa. Saludo a mis hermanos en Bosa. Que Dios los bendiga grandemente. A cada una de las familias que se reúnen en este momento. Gracias por compartir este tiempo conmigo, con mi familia. Gracias por permitirme entrar a su hogar, a su casa a través de estas predicaciones. Y hoy yo traigo una predicación que la verdad Dios tocó mi corazón. Amén. Pienso que no hemos terminado todavía el libro de Corintios. Nos falta el segundo libro de Corintios terminarlo, pero creo que voy a hacer un exclusivo para terminar el libro de Corintios. Sobre un tema bastante bonito, lo vamos a hacer por Zoom. Yo les voy a decir cuándo sería la última predicación de Corintios. Entonces va a ser por Zoom, no va a ser por Facebook. Entonces si usted quiere estar, simplemente me manda un mensaje a mi WhatsApp diciendo que quiere estar en la reunión de Zoom para enseñarles lo que queda de Corintios. Amén. Hoy vamos a entrar al libro de los Gálatas. Amén. Tremendo libro. Hoy lo estaba leyendo, hermano, y créeme, qué libro tan hermoso para compartir, para aprender la palabra de Dios cuando usted lo desmenuza, cuando usted se mete con él. Amén. Vamos a orar, vamos a iniciar orando. Espero que mi audio esté funcionando bien. Hoy me puse mis audífonos y espero que mi audio esté funcionando bien. Entonces vamos a orar. Me envías por ahí un mensaje y me dices que estás escuchando bien mi voz y continuamos. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, te doy gracias, mi Dios, en esta noche por darme este maravilloso privilegio, Padre, de poder compartir con tus hijos, de poder compartir con tu familia esta enseñanza en el día de hoy, Padre. Hoy queremos, Señor, glorificar tu nombre, Dios, por toda la misericordia que has derramado, Señor, sobre nosotros, sobre todos los que estamos acá. Yo sé que la mano tuya ha venido, Dios, a sorprendernos en este tiempo, Señor. Quizás muchas personas están diciendo qué tiempo tan difícil, qué tiempo, Señor, tan oscuro. Sin embargo, nosotros, Señor, podemos ver, Dios, que la gloria tuya en medio de esta pandemia, en medio de esta situación difícil, está tu mano poderosa, dándonos fuerza, protegiéndonos, fortaleciéndonos, llenándonos. Gracias, amado Padre Celestial, Señor. Yo quiero bendecir a cada uno de tus hijos que hoy se conectan, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Tú conoces, Dios, sus vidas, sus necesidades. Yo los bendigo hoy en el nombre de Jesús y te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo llene sus corazones hoy, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Pido, amado Dios, Señor, que toda necesidad, Señor, sea provista, Señor, que toda enfermedad sea sanada, que toda situación emocional de desmotivación, Señor, en este momento tú traigas motivación al corazón de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos que tus promesas para nosotros, como ayer lo leíamos, son sí y son amén. Gracias, mi Dios, porque yo sé que esta palabra va a traer entendimiento sobre cuál es tu voluntad, Señor, y sobre lo que tú deseas para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. De nuevo, bienvenidos. Y gracias a cada una de las personas que me han mandado mensajes diciéndome que se escucha muy bien, excelente. Es lo primero que necesitamos, que se escuche bien la enseñanza. Yo quiero que le ponga mucho cuidado a la enseñanza de hoy porque es una enseñanza bastante
profunda, teológica, la necesitamos para crecer, es una realidad que necesitamos aprender lo que dice la Biblia, porque yo creo que hoy hay un plato fuerte. Yo creo que hoy muchas de las dudas que tú tenías respecto a algunas cosas van a ser provistas hoy. Muchas de las dudas, escúchame, hoy se te van a quitar. Dios va a proveer su palabra para quitarte esas dudas y ayudarte. Amén. Entonces vamos hoy a leer el libro de Gálatas. Te voy a invitar a leer el capítulo 1 y quiero leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor así, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está el título ahora de nuestra predicación. No hay otro evangelio. Versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escuche esto, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice la Escritura, no sería siervo de Cristo. Amén. Levanten la mano los siervos y las siervas del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, este texto, hermano amado, este texto que acabamos de leer nos introduce, escúcheme, en este estudio. Lo primero que nosotros hacemos al estudiar la Biblia a través del método inductivo es saber quién escribió, dónde se escribió, en qué año se escribió, el por qué se escribió. Resulta que este texto, específicamente en el versículo 1 del capítulo 1, nos da la primera respuesta. El escritor de este texto es Pablo. Y nosotros hemos estudiado a Pablo desde ya hace varias semanas, hermano, quizás hace 5 o 6 semanas, estamos estudiando las cartas de Pablo y comenzamos con el libro de los Hechos y con lo que Pablo hizo. Después estudiamos el libro de Romanos, estudiamos primera y segunda de Corintios. Corintios no lo he terminado. Quiero recordarle lo que dije al comienzo de la transmisión, que quiero terminar el libro de Corinto, el segundo libro, la segunda carta de Corintios, pero en un Zoom, o sea, a través de la aplicación Zoom. Si usted quiere estar en esa última enseñanza de Corintios, usted solamente tiene que escribirse en mi WhatsApp y decir: pastor, yo quiero estar en esa enseñanza de Corintios. Y ya le voy a decir qué día va a ser. Amén. Entonces, esta carta la escribe Pablo, ¿no es cierto? Lo dicen los primeros versículos. Según eruditos, se dice que esta carta se escribió en el año 53, más o menos al 57 después de Cristo. Parece ser que se escribe desde Efesio o Macedonia. Y no se escribió a una sola iglesia, como era la carta a los Corintios, sino que se escribió a varias iglesias que el apóstol Pablo había fundado en el área de Galacia. Galacia comprendía una gran parte del norte de Asia y tenía muchas ciudades, muchas pequeñas ciudades, donde Pablo fue y predicó el evangelio. Entonces, por eso, al comienzo él dice, escuche ahí en el texto, en el versículo 2 dice: y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. No dice a la iglesia, sino dice a las iglesias de Galacia. El propósito
de esta carta, escúcheme, es muy importante que lo escuche porque ahí entramos nosotros. Tenemos que aprender algo que es hermoso. Esto es precioso lo que usted va a ver hoy, ¿no? El propósito de esta carta específicamente era escribirle a la iglesia del mundo gentil. Recuerde que Pablo fue el predicador a los gentiles y yo ahorita le voy a enseñar eso. La idea de Pablo era motivarlos a no caer en enseñanzas diferentes a las que estaban en ese tiempo comprendidas como la vida de Jesús, lo que nosotros llamamos en el Evangelio. Resulta, para meterte en el contexto, que Pablo, dice la escritura, fue predicador a los gentiles. Recuerde, Jesús fue diferente. Ahorita le voy a mostrar algunos textos. Y de donde fue a predicar Pablo, la mayoría de la gente que se convertía eran gente no judía, o sea, gentiles. Esa palabra gentil ahorita la vamos a estudiar. Pero el problema es que también se convertían algunas otras personas que enseñaban cosas diferentes. Gente que estaba bajo la ley judía estaba enseñando cosas como que si usted no hacía esto, entonces no se iba a salvar. Entonces el problema es que algunas personas, especialmente personas judías dominantes, querían judaizar la iglesia de Galacia. Y querían imponerles normas, escuche, normas ¿para qué? Para ser salvos. Y recordemos que la mayoría de las personas, como le dije al comienzo, que se entregaron al Señor en estas iglesias eran gentiles. El gentil, según los textos históricos, según los significados de los diccionarios, significa una persona que no era judía, una persona que posiblemente era pagana o una persona también que era extranjera. Eso era un gentil. Usted y yo no podemos ser reconocidos como judíos porque vivimos en un país que se llama Colombia. Si usted me está viendo desde otro país y usted no es israelita y usted no sigue las normas y las leyes de la ley, entonces usted es gentil. Tenemos que entender eso. Y esa era la iglesia a la cual Pablo le estaba predicando. Yo quiero recordarle que Jesús no fue enviado, escúcheme, a predicarle a los gentiles, sino que Él fue enviado a predicarle al pueblo de Israel, a los judíos, ¿no es cierto? Aunque en algunas ocasiones nosotros en la Biblia, como el ejemplo del capítulo 4, vemos a Jesús predicándole a la samaritana. Alguna vez algunos griegos se acercaron a él y también él sanó a la hija de una mujer sirofenicia. Entonces él tuvo contacto con algunos extranjeros, con algunos gentiles, pero él fue claro. Y en Mateo, versículo 15 al 24, Jesús dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, donde él tenía su ministerio. Si Dios te da un ministerio, tú debes saber específicamente hacia dónde va dirigido tu ministerio. Entonces Jesús predicó a los israelitas, pero Dios levantó a Pablo, al gran apóstol Pablo, al gran siervo de Dios, igual que tú y yo, para que le predicara a los gentiles, para que fuera a los gentiles y les llevara la palabra del Señor. Amén. El ministerio de Pablo, a diferencia del de Jesús, estaba enfocado hacia los gentiles. Y en ese mismo texto, ahí en Gálatas, si quiere, no pierda Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que era Santiago, el hermano de Jesús, Cefas, que era Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, ¿quiénes eran los de la circuncisión? Ellos iban a predicarle a los judíos. Santiago, Cefas, o sea, Pedro y Juan, ellos estaban predicándole a los judíos, mientras que Pablo se le había dado la diestra de compañerismo, se le había dado la confianza para ir a predicar a los gentiles. Y recuerde que
Cuando estudiamos Hechos, Pablo hizo 3 viajes misioneros y hicimos como una pequeña vueltita del viaje misionero de él, y él no fue al pueblo judío. De hecho, él cuando fue encarcelado, él fue a Jerusalén, al pueblo judío, pero por petición de Dios. Pero lo demás él lo hizo fuera, hacia otros lugares. Él cumplió lo que la Escritura dijo, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces yo quiero que entendamos hoy que el evangelio que estaba predicando Pablo en ese momento no lo tenía como lo tenemos hoy en día. Nosotros somos unos privilegiados. Yo quiero que usted diga conmigo, yo soy un privilegiado. ¿Por qué soy un privilegiado? Se lo voy a decir. Porque usted tiene el libro ahora aquí completo. Completo, vea. Usted si quiere raya, usted si quiere estudia, si no quiere no estudia, pero usted tiene el libro completo donde está el evangelio del Señor. Pero esta gente no lo tenía, ahí se estaban formando, ellos tenían la ley y tenían el conocimiento de algunas cartas que se estaban escribiendo, como los evangelios. En esa temprana ya se estaban escribiendo algunos evangelios, y entonces lo que estaba diciendo Pablo es que ese evangelio que se predicaba en ese momento era lo que tenía que ver con la suficiencia de Jesús. Aquí la lucha y el tema del cual se está hablando es la salvación. Había gente diciendo cosas extrañas, pero la Escritura nos enseña que Jesucristo es suficiente. Diga ahí conmigo, allá en su corazón, diga, Jesucristo es suficiente. Y si nosotros pensamos que necesitamos algo más para ser salvos, entonces estamos fallando del pensamiento que tiene Dios, porque Jesucristo es suficiente para salvarte a ti, y tienes que entender eso. Jesús como hombre vino a salvar a los hombres, y su solo sacrificio y resurrección son suficientes. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Escúcheme, entregarse y obedecer, no más. El hombre lo que tiene que hacer es entregarse y obedecer. Sin embargo, como le dije al comienzo, había gente que quería ponerle cargas a los recién convertidos, ¿no es cierto? Y ellos querían que estos gentiles se judaizaran, que se hicieran la circuncisión, que dejaran de comer ciertas cosas. Ellos querían que celebraran las fiestas judías, y entonces ahí lo que estaban haciendo era alejándoles de esa suficiencia del Señor. Para los judíos en ese momento que se convertían a Cristo, ellos tenían que seguir la ley y las normas. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos, ellos pertenecían al pueblo de Dios, pero no así para el gentil, no así para el gentil. Y entonces aquí es donde nosotros vemos la complicación que había en ese momento. Yo quiero que usted se imagine, y a mí me gusta que la gente se meta en la Escritura y se imagine lo que estaba sucediendo. Siempre hay problemas en las iglesias. Ahora hoy en día son diferentes quizás a los que habían antes, pero antes eran problemas muy fuertes, doctrinales. Lo que nosotros vimos ahorita en Primera de Corintios, al estudiar Primera de Corintios, que había división, que había problemas de inmoralidad sexual, que había codicia y todo eso. Ahora aquí es diferente el problema, porque aquí están enseñando algo que está errado, algo que está mal. Tenga mucho cuidado con la enseñanza. El problema es que esta gente estaba enseñando cosas erradas, y ya Jesús nos había dejado 2 mandamientos por allá en Mateo capítulo 22, si usted lo recuerda, del versículo 34 en adelante. El Señor nos deja 2 mandamientos: que amemos, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, nuestra mente y con todo nuestro espíritu. Y también dice que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y dice la Escritura que de eso dependía la ley y los profetas. Imagínense, el Señor resumiendo toda la ley y todo lo del Antiguo Testamento en 2 cosas: ame a Dios y ame al prójimo. Porque si usted ama a Dios, no va a fallarle. Y si usted ama al prójimo, no va a pecar contra el prójimo. Y Jesús dijo, no tienen que cumplir más cosas sino estas, ¿no es cierto? Y entonces se arma ese problema. Yo quiero invitarte a que vayas por un momento al libro de Hechos.
Yo quiero que miremos una cosa, es que es tremendo, hermano. Hoy por eso algunas dudas tuyas se van a aclarar, van a estar totalmente aclaradas. Y dice la escritura, por allá en el libro de Hechos, yo quiero que vayamos al versículo, perdón, al capítulo 15, dije 22, pero no, es 15. Vamos a ir al capítulo 15. Y aquí está Pablo yendo a Jerusalén. Y se presenta delante del concilio. Lo voy a meter en el contexto para que sepa. Resulta que el concilio en ese momento eran las personas que tenían el mayor liderazgo de la iglesia y estaba en Jerusalén. Estaba conformado, por supuesto, por los que habían sido discípulos de Jesús. Recuerde, Pedro, Juan, ahí estaba, no Judas el Iscariote, porque él ya había muerto, sino estaba el otro Judas, el celote, estaba Andrés, el hermano de Pedro, y estaba un grupo de representantes ahí estaba Mateo, ahí estaba otras personas de los discípulos, y se les unía, escúcheme, esto es tremendo, el hermano de Jesús en la carne, hijo de María y José, llamado Santiago. Este no es Jacob o Santiago, el que era hermano de Juan, porque él ya había muerto en este capítulo, sino que este era Santiago, el hermano de Jesús, hijos de José y María. Busquen la Biblia, capítulos 12 y 13 del libro de Mateo. Y entonces este hombre parece ser que después de que Jesús resucita, él cree fervientemente en Jesús como su Señor y Salvador. Eso es algo interesante. Después vamos a hacer un estudio de ese tema. Y entonces viene aquí esta situación tan tremenda. Y entonces va Pablo al concilio de Jerusalén. Y entonces vamos a ver el problema que está en Gálatas capítulo 1, del cual habíamos hablado. Y la escritura nos dice en el capítulo 15, versículo 1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, escuche esto, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oiga, imagínese eso. Había una lucha, porque ya se estaba predicando otro evangelio. Ya Jesús no era suficiente, entre comillas, sino que se necesitaba algo más. Siempre queremos hacer algo más por Dios. Cuando Dios hizo su sacrificio perfecto por nosotros, y ese sacrificio perfecto es Jesús muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Pero nosotros queremos añadirle fuerza humana. Y entonces dice la Biblia que unos judíos enseñaban, escúcheme, a los hermanos que si no se circuncidaban, entonces ellos no iban a ser salvos. En el versículo 2 lo que nos dice es que se levantó una contienda porque ahí llegó Pablo y Bernabé que predicaban a los gentiles, pero ahí también estaban esos judíos que enseñaban esto que estaba mal. Ellos habían pertenecido a la religión farisea y entonces se armó una contienda y ahí tienen que comenzar a actuar los apóstoles, las personas del concilio, los que tenían la voz mayor en ese momento. Recuerde que Pablo estaba sujeto a ese concilio en su obediencia, en la obediencia que tenía Pablo al Señor, escúcheme, él se sujetó a ese concilio. Ellos eran los pastores de Pablo. Y dice en el versículo 6, y dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Oiga, qué tremendo, estamos estudiando algo que es tremendo, es tremendo. Y dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó. ¿Quién se levantó? No Pablo, sino se levantó Pedro, en ese momento uno de los líderes más reconocidos de la iglesia, y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Él estaba recordando que él fue a donde un hombre que se llamaba Cornelio, ¿no es cierto? Y le predicó el evangelio. Él era un hombre gentil y Pedro tuvo una oportunidad de predicar el evangelio a los gentiles, aunque él había sido también enviado al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero él predicó allá. Y dice la escritura, versículo 8,
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dijo, lo que nosotros tenemos siendo judíos, también lo tienen los gentiles. Recuerde que el Señor en el Antiguo Testamento dio una promesa de que iba a llamar pueblo suyo al que no era su pueblo, y los gentiles no eran su pueblo, y ahora el Señor estaba llamando pueblo suyo a los que no eran pueblo suyo. Y ayer vimos en la Biblia, recuerda, allá en 2 Corintios, ¿no es cierto? En el capítulo 6, versículos 16 al 18, vimos que habían unas promesas hermosas para nosotros, que Él iba a ser nuestro Dios, que Él va a ser nuestro Padre y que Él va a estar con nosotros. Entonces vea qué maravilloso. Eso dice la Escritura. Y dice el versículo 8, se lo voy a volver a leer, dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Así pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Repita conmigo: por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Los judíos estaban diciendo, nosotros vamos a ser salvos no por la ley, sino por la gracia del Señor Jesús, así como también lo serán los gentiles, ¿no es cierto? Y entonces Pablo estaba claro en lo que él tenía que predicar. Pablo predicaba de Jesús. Cuando tú ves la carta, él no hace fuerza con la ley, sino que él está predicando la suficiencia de Jesús, que Jesús es todo, que Jesús lo puede hacer todo, que Jesús puede llevarte hasta el lugar donde él te va a llevar, hasta su reino, pero es por su suficiencia, es por su gracia y no es por lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, Pablo tenía clara la predicación, pero algunos judíos no la tenían clara y estaban inventándose otro evangelio. Entonces Pablo no solamente pide consejo al concilio, sino que recibe la respuesta de Pedro, que los gentiles van a recibir la misma salvación que los judíos a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es aquí cuando se levanta el hermano de nuestro Señor Jesucristo, llamado Jacobo en hebreo, y Santiago. Él tiene una carta escrita en la Biblia, Santiago, en griego es el nombre Jacob. Y entonces también él da una respuesta. Vea lo que dice la Escritura en el versículo, vamos a ver, amén. En el versículo 19 está hablando ya Jacobo. Voy a leerle el 13 y vamos a pasar del 13 al 19 para que me entienda. Dice, y cuando ellos callaron, dice, Jacobo respondió diciendo, o sea, el mismo Santiago: varones hermanos, oídme. Y entonces comenzó a dar una enseñanza y pasa, bueno, leamos todo el texto para que me entienda mejor. Dice, Simón, dice, o sea, Simón Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres, dice, busque al Señor. Y todos los gentiles, dice, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Resulta que ellos llegaron a la conclusión de que no podían ponerle la carga de la ley a los gentiles, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, no, sigan predicando la suficiencia de Jesús. Motívenlos para que ellos se conviertan a Jesús y no a la ley. Fortalezcan la enseñanza de Jesús, es lo que está diciendo este hermano Santiago, amén. Pero les piden que solamente no hagan 4 cosas, 4 cositas. Díganles a los gentiles que de la ley solamente van a retomar 4 cosas.
¿Cuáles eran esas cosas? Primero, no idolatría. Amén. No idolatría. Que no volvieran a la idolatría que tenían antes, volviéndose a los ídolos mudos, volviéndose a las creencias de ese tiempo, de ese momento, porque había mucho paganismo. Recuerde que Galacia pertenecía ahí cerca a la región de Roma, y en Roma había un dios para cada cosa, y entonces había un montón de idolatría. Y Jacobo les dice, díganles que no idolatren. Segundo, díganles que se cuiden de la fornicación, o sea, que no cometan pecados sexuales. Los motivan a seguir a Jesús, pero que no idolatren, que no cometan pecados sexuales. Y de los ritos que había en la ley les dicen solamente que cumplan estos dos ritos, que no coman de ahogado. Esto quiere decir que no coman animales que hayan sido estrangulados. Recuerde que en la creencia judía hay una manera específica de matar los animales para que no sufran, ¿no es cierto? Y la manera en que ellos morían eran desangrados, ¿no es cierto? Haciendo un corte para que se desangren. Pero en algunas regiones cogen los animales y los estrangulan, les cogen la cabeza, les hacen así, los estrangulan, los maltratan. Y el pueblo de Israel, los que seguían la ley, no hacían eso con los animales. Amén. Entonces el Señor le dice que no coman nada que haya sido ahogado o estrangulado. También habían maneras de matar los animales, metiéndolos en albercas de agua y matándolos a través de ahogamiento, que se ahogaban, sus pulmones se rompían, se explotaban por la fuerza del agua cuando no podían respirar lo normal que respira un animal fuera del agua. Amén. Y por último les dice, también díganles que no coman sangre. Ay, hermano, aquí está la pregunta de muchos cristianos. Pastor, ¿se puede hoy en día comer sangre o no se puede comer sangre? Es que eso estaba en el Antiguo Testamento. Algunos dicen eso estaba en la ley, pero la Escritura claramente lo dice en el Nuevo Testamento, y lo está diciendo el concilio, escúcheme, de Jerusalén, que fueron los que Jesús dejó ahí para que siguieran y continuaran la iglesia. Se lo están diciendo ¿a quién? A la iglesia gentil, que no lo hagan, porque los judíos no lo hacían. Pero la iglesia gentil que se estaba levantando, entonces ellos sí tenían algún tipo de prácticas que tenían que ver con esto. Entonces recuerde, Santiago le dice a Pablo, enséñeles a los gentiles esto: no idolatría, no pecados sexuales, no comer de ahogado y no comer de sangre. Les recuerdo que estamos hablando de Hechos capítulo 15, ¿no es cierto? Y en el capítulo 21, versículo 25 de Hechos, se vuelve a repetir lo mismo. También el concilio, el mismo Jacobo le dice a Pablo que hagan lo mismo, que se cuiden en esas 4 cosas. Amén. Entonces te estoy metiendo en el contexto de esto. Amén. Vuelve a Gálatas en el capítulo 1. Para poder entender Gálatas teníamos que entender lo que decía Hechos, porque recuerde que Hechos nos muestra el recorrido de los viajes misioneros de Pablo, ¿no es cierto? Ahí es donde nos muestra el recorrido de los viajes misioneros, sus milagros, y las cartas nos enseñan las realidades que estaban viviendo las iglesias en ese momento. Y entonces es ahí cuando viene Pablo y llega maravillado, dice la Escritura en el versículo 6, capítulo 1 de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto, dice, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Imagínese eso. Ellos ya hace poco estaban recibiendo la palabra a través del ministerio de Pablo, y más o menos la iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia se levantaron entre el 50 y el 53, entre el 50 y el 52 después de Cristo, y Pablo les está escribiendo entre el 54, 53 al 57. Pablo está escribiendo y diciéndoles: ¿qué les pasó, amados hermanos? Resulta que en la iglesia ya estaban poniendo normas de que si una persona no se circuncidaba, entonces no podía ser salvo. Les estaban diciendo a las personas que si no celebraban ciertas fiestas judías, entonces no podía ser salvo. Yo quiero que me entienda. Muchas veces entran cosas diferentes a la iglesia y Pablo les explica: no es que haya otro evangelio en el versículo 7, sino que algunos quieren perturbar su corazón y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy en día, escúcheme, esto está sucediendo igual.
Esto está sucediendo igual. La Biblia explica que la gente tiene comezón de oír. ¿De oír qué? Cosas nuevas. La gente tiene comezón de que les digan: es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, es que Dios me enseñó, ¿no? Y resulta que lo que están haciendo es dañar la palabra de Dios, enseñando cosas de hombres. Si alguien te dice que tienes que circuncidarte para ser salvo, hermano, te está enseñando un evangelio que no le agrada a Dios. Y Pablo ya estaba peleando desde hace tiempo con la gente, porque este es el problema de la enseñanza. Hoy en día escuchamos muchas enseñanzas, y yo te dije una vez que no porque alguien salga en la radio predicando o no porque alguien salga en la televisión predicando quiere decir que es el mejor predicador. Lo que quiere decir es que tiene dinero para pagar las cosas en la televisión o para pagar los medios en la radio, pero muchas veces le están enseñando al pueblo mentiras, cosas que no están bien, hermano. Yo he escuchado unas cosas, o sea, no me puedo poner a frenar acá, hermano, pero en este momento han salido cosas tan tremendas en iglesias cristianas, tocando el chofar, hermano, volviendo a los ritos, la gente guardando los días, la gente volviendo otra vez a la ley cuando el Señor te ha llamado a libertad. Nadie, escúchame, que quiera cumplir la ley va a poder ser salvo por la ley, porque la ley muestra el pecado del hombre, no lo salva, más bien lo condena. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús, cuando nosotros tenemos fe en su gracia, en su amor y en su misericordia, nosotros cuando creemos en Jesús estamos cumpliendo, escúcheme, a cabalidad el corazón y la ley del corazón de Dios. No necesitamos más. Pero la gente quiere hacer cosas de más en las iglesias para salvarse. Y hay gente que le pone cargas a otros, escúcheme, cargas a otros que ni siquiera ellos pueden cargar. Ni siquiera ellos pueden cargar. Escúcheme, este es un problema. Y Pablo estaba peleando. No prediquemos cosas que no están en la Biblia. Si usted va a buscar cosas, búsquelas en la Biblia. Si usted quiere predicar la palabra, que sea de la Biblia, porque si tú no predicas lo que está en la Biblia, te estás metiendo en un problema con Dios. No puedes añadirle, escúchame, al libro más de lo que está ahí. Y si el libro está hoy en día es porque el Señor nos ama con todo el corazón y porque ha tenido misericordia de nosotros. Si se le dijo a los gentiles: no hagan 4 cosas, que ellos no se conviertan a la ley, era lo que quería decir Jacob, ¿no es cierto? Pero que no hagan 4 cosas para que no vayan a ser juzgados por eso, que no cometan pecados sexuales, ¿no es cierto? Eso nos decía ahorita la escritura, que no idolatren, que no coman nada de ahogado o de estrangulado y que tampoco coman sangre. Eso sí lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Pero recuerde que la carta de navegación para usted y para mí no es la ley. La carta de navegación para el cristiano, escúcheme, es la Biblia en el Nuevo Testamento. Lo que está atrás es como ejemplo para nosotros, pero el Nuevo Testamento es el nuevo pacto que Dios ha hecho con los hombres. Y usted y yo nos debemos regir bajo ese pacto que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nadie puede cumplir la ley a cabalidad. Siempre alguien peca en algo. Y usted y yo necesitamos ser justificados por alguien. Y nadie más podía hacerlo. Solo Jesús. Escúcheme. Solo Jesús. Diga conmigo. Solo Jesús. Nadie más. ¿Quién puede justificarte? ¿O tus padres? ¿O el pastor de la iglesia? ¿O un santo? Nadie puede justificarte, pero Jesús fue el que fue a la cruz y murió, pero también resucitó. Y vea lo que dice la escritura. Vean el problema que hay que tiene un montón de gente en este momento. Vea el problema en el que está un montón de gente en este momento. Lea el versículo 8 y 9 de Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice: mas si aún nosotros, vea, Pablo se está metiendo ahí, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Oiga, bravo. Esta palabra anatema ya se la voy a explicar, amén. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, o sea, se los dijo 2 veces, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice la Biblia que el que predica otro evangelio, o sea, el que le añade, el que dice hay que hacer esto más, el que dice que Jesús no es suficiente, ¿no es cierto? Sino que hay que hacer cosas, hay que hacer ritos, hay que hacer subidas. Aquí tenemos en Colombia, Monserrate, y hay gente que dice que para recibir la salvación, para recibir la sanidad, entonces tiene que subir de rodillas. Son más o menos, no sé, creo que son como unos 800 metros subiendo por unas escaleras de roca, hermano, y la gente las sube de rodillas, pero la gente quiere hacer fuerza humana cuando Dios dice que ya no soporta los sacrificios de los hombres. Escúcheme, se lo estoy diciendo con todo el corazón. El problema de mucha gente hoy en día es que como están predicando algo diferente a lo que está en la Biblia, se convirtieron en anatemas. Esa palabra anatema es fuerte, es muy fuerte, porque esa palabra en el griego es anatsema, que quiere decir excomulgado. ¿Excomulgado por quién? ¿Por un pastor? ¿Excomulgado por un cura? No, excomulgado por el mismo Jesús. Cuando la gente le añade a la palabra, algunas personas dicen que esta palabra anatema aún significa que está una persona bajo maldición. Excomulgado quiere decir que ha sido echado, ha sido rechazado, está desaprobado. Yo quiero que me entienda, ha sido desaprobado por Dios, está sacándolo Dios de su cuerpo, de su paquete, de lo que Él quiere salvar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si alguien os predica un evangelio diferente, sea anatema. De ahí que el Señor diga que hay que predica el evangelio, hermano, si no lo predica como es, recibe doble condenación. Por eso, hermano, la letra, la Biblia, hay que leerla con una gran lupa, hermano, para saber cuál es la voluntad de Dios. Porque el mismo Pablo dijo, mas si aún nosotros, mire, él se puso ahí, si yo como Pablo, el fundador de las iglesias en Galacia, les predico otro evangelio, yo también sería anatema, o sea, excomulgado. Cuidado con lo que estamos escuchando hoy en día. Dice la Biblia en el versículo 10 de Gálatas 1, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo no predico lo que yo quiero, sino que tengo que predicar el evangelio. Por eso te dije que esta palabra de hoy, no, mire hermano, esto es un plato fuerte. Esto es un rico y delicioso bistec, hermano. No sé cuál es el que le gusta, el filé mignon, allá con miñón con rica salsa de champiñones. Pues este es un plato fuerte para la iglesia. ¿A quién queremos agradar? ¿Quieres agradar a los hombres? Hay gente que está buscando cosas nuevas, hermano. Ay, yo voy a esta iglesia porque están enseñando algo nuevo. No, déjeme decirle, si está en la Biblia no es nuevo. La Biblia dice, su palabra permanece para siempre, hermano. Esa palabra no va a cambiar. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no va a cambiar. Lo que fue nuevo para alguien hace 1000 años, también para nosotros lo puede ser a través del evangelio, pero no se puede inventar. Cuando alguien llegue a la iglesia y diga estas palabras, tenga mucho cuidado. Dios me reveló. ¿Qué me reveló? ¿Qué me está revelando? ¿Qué fue lo que me reveló? Oiga, yo quiero que usted me entienda. Hay gente diciendo hoy en día que Dios le reveló. Hay gente que está dejando el libro al lado, está dejando el hermoso libro a un lado, está dejando el libro a un lado y está escuchando al profeta de moda. Escúcheme, cuidado con eso. Dios no está revelando nada ya, porque ya el canon, escúcheme, ya el canon se cerró. Ya lo que Él dijo, ya lo dijo. Lo que el hombre necesita saber está acá. El hombre quiere encontrar misterios siempre. Quiere encontrar misterios. Pero hermano, muchas personas andan diciendo que Stephen Hawking encontró hoyos negros. ¿Cuándo fue a un hoyo negro? Lean la Biblia, hermano. Y la Biblia dice todo lo que usted y yo necesitamos.
absolutamente todo. Tenga cuidado cuando alguien llegue a la iglesia y diga, es algo nuevo, algo nuevecito para mí. Oiga, como dijo aquel de esa película, aquella de esa película, cuidadito, cuidadito. Porque no hay nueva versión, no hay nueva nada de eso, no hay nueva revelación, hermano, no hay nada nuevo, lo que está ahí escrito y punto, tal cual fue así escrito. Por eso el Señor dice que al que predique otro evangelio, la escritura dice que tal persona es excomulgada de la iglesia, está echada afuera, está bajo la maldición de Dios y no bajo la bendición. Yo, hermano, le digo una cosa con sinceridad, cuando predico, tengo temor de lo que está ahí escrito. Tengo temor, hermano, y lo predico con temor. ¿Por qué? Porque no sea, dijo Pablo, no sea que yo siendo heraldo termine como que me sacaron de la carrera. No sea que yo vaya caminando en la misma línea y por predicar algo que no sea, entonces me saquen de la carrera, hermano. El evangelio es uno y eso es lo que dice Pablo. No hay otro evangelio, es lo que está ahí y punto. No esperes algo nuevo. Si usted tiene sed de algo, no es lo que dice el profeta. No corra cuando sale en un anuncio de televisión. Viene tal pastor o viene tal profeta. No corra detrás del pastor o del profeta. Corra detrás de la Biblia. Ámela, léala. Se lo digo con todo mi corazón, hermano, porque hay pasión en mi corazón. Y este libro, hermano, salva. La salvación viene a través de la obediencia al evangelio. La salvación viene a través de la obediencia al evangelio. No hay más. No hay más, hermano. La salvación viene a través de lo que dice ahí en la escritura. Y si en la escritura lo habla, así hay que hacerlo. No haga como estaban haciendo los de Galacia. Estaban escuchando a los judaizantes diciendo, ellos decían, si no te circuncidas, entonces no eres salvo. Cuidado con eso. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Quiero que lo repitas en tu corazón y digas conmigo, Jesús es suficiente. Ahora tu responsabilidad es obedecer al evangelio que te ha sido dado. Eres un privilegiado. Pablo no lo tuvo así. Nosotros lo tenemos ahora así. Listo, hermano. Listo para comerlo todos los días. Listo para obedecerlo todos los días. Listo para vivirlo todos los días. Lo tenemos listo todo. Y es tu decisión. Si tú lo haces, hermano, no hay dudas de que lo que el Señor dijo sobre ti, todo lo que Él prometió para ti, se cumplirá. Punto. Se cumplirá. Quiero que oremos en esta noche y te recuerdo dejar tu like para poder orar por ti o dejar tu petición de oración a través del chat de este Facebook Live o compartirlo si lo quieres compartir para que la gente aprenda la palabra del Señor, porque queremos compartir lo que el Señor tiene en su palabra y lo que ha puesto en nuestros corazones para otras personas. Amén. Yo quiero que oremos hoy y le pidamos a Dios que nos ayude, que nos dé inteligencia espiritual para entender, escúcheme, para entender cuando estamos escuchando una predicación, qué es lo que estamos escuchando. Si estamos escuchando la voz de Dios o la voz del enemigo. Yo quiero recordarte una cosa. Cuando dice la Biblia que cuando Satanás tentó a Jesucristo, le nombró la palabra. ¿Usted sabe que hoy en día hay mucha gente predicando cosas que no son? Están haciendo lo mismo que hizo Satanás con Jesucristo. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús le respondió con la palabra. Y con la palabra los echó. Con la palabra echó fuera a Satanás. También tú debes responder con la palabra. No puedes decir a todo que amén. Yo a la gente de mi iglesia no le digo, no esté diciéndole amén a todo, hermano. No, yo no necesito tantos amenes, no necesito tantos aplausos, yo no necesito que me levante mi ego, hermano. Yo lo que necesito es que usted comprenda la escritura, esa es mi corona. Si usted comprende, hermano, entonces yo estoy haciendo mi trabajo. Quiero que oremos para que Dios nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para comprender lo que Él quiere para nosotros. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, te doy gracias en este momento, en esta noche, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es poderosa. Esa palabra que tenemos, Señor, no sé cómo describir, Señor, ese regalo tan hermoso que nos has dado, Señor, que tanta gente ha despreciado. Tanta gente ha despreciado tu palabra como te han despreciado a ti, mi Jesús. Nosotros queremos hoy, Señor, hacer un compromiso real contigo de enamorarnos de esa palabra, no solamente de enamorarnos de leerla y no solamente de leerla, sino hacer lo que hacía Ezequías, que él, Señor, se preparó en su corazón y inquirió en tu palabra, Señor. ¿Para qué? Dice que para aplicarla y también para enseñarla. Ayúdanos, Señor,
a preparar nuestro corazón, Señor, con tu palabra, a leerla, pero también a entenderla, no a comer de largo, sino a entender, Señor, lo que tu palabra nos quiere decir, Padre. Ayúdanos, Señor, a discernir lo que cada predicador predica cuando los escuchamos, Señor, a través de estas redes sociales o de la televisión o de la radio, y no siempre decir sí a todo, Señor, porque hay cosas que se están enseñando mal. Se está enseñando otro evangelio, Padre. Cuando tu evangelio es de fe, de gracia, cuando tu evangelio tiene el sobre el hombre que quiere obedecerte a ti, Jesús. Te pido, Señor, que nos des sabiduría, nos des inteligencia, quites toda venda de nuestros ojos espirituales, Señor. Quites todo aquello que está mal en nuestro corazón para poder entender el Evangelio y no para acomodarlo, Dios, a nuestro gusto. El Evangelio no está para que lo acomodemos, Señor, sino está para que lo obedezcamos, Padre, como tú quieres que lo hagamos. Gracias, Señor, por este tiempo de refrigerio en el cual podemos venir a aprender lo que tú tienes para nosotros. Bendigo a tus hijos, Señor, y te pido, Señor, que les hables, Señor, a través de tu hermosa y preciosa palabra. Y también, Señor, si hay que redarguir, hazlo, Señor, para que entendamos, Dios, cuál es tu voluntad. Jesús, te amo y deseamos, Señor, tu venida, como dice tu escritura, Padre. Gracias porque en medio de esta situación difícil nos has alentado, Señor, a seguir adelante, Dios. A pesar de lo que está pasando, Señor, nos estás dando la fuerza, Señor, para seguir adelante. Nos estás dando, Señor, el poder, Dios eterno, para comprender qué es lo que tú quieres con tu iglesia, Señor. Te has llevado fuera el temor, Señor, y has traído confianza, Señor, a nuestro corazón de que tu palabra se está cumpliendo y de que no podemos cambiar nada, Señor. No podemos cambiar nada de lo que ya está escrito, Señor, sino que sucederá conforme a tu voluntad. Gracias, mi amado Jesús, porque tú estás con nosotros. Amén y amén. Amada familia, muchas gracias por estar en esta noche conmigo. Saludo a los pastores que se han conectado a esta transmisión. Que Dios los bendiga grandemente. Pastores y pastoras que veo conectados en este momento. A nuestros hermanos de Iglesia Saint Cricol, a nuestros hermanos de Centro Cristiano de Bosa, a nuestros hermanos del Centro Cristiano de Cali. Dios los bendiga. A las personas que se conectan desde Estados Unidos. Bendiciones desde Costa Rica, desde Guatemala, desde Perú. Amén. Dios los bendiga. A nuestros hermanos allá en Australia, Dios te bendiga. Andrés, gracias por estar conectado, y a todas las personas que están con nosotros hoy. Déjenos su like para orar por usted. Ese es nuestro deseo. No lo buscamos por orgullo, para tener más like en nuestra predicación. No nos interesa eso, pero queremos saber que te conectaste y podemos orar por ti en el nombre de Jesús. Gracias, Dios te bendiga, y recuerda que si quieres recibir la última clase o la última enseñanza acerca del segundo libro de Corintios, lo voy a hacer a través de Zoom, no a través de la red social Facebook, sino de Zoom. Amén. Y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Amén. Y el miércoles les recuerdo que vamos a estar con nuestro pastor Arnoldo Blanco a través del Facebook de Iglesia Centro Cristiano de Avivamiento a las Naciones. Amén. Que el Señor Jesús te bendiga grandemente. Feliz noche. Gracias.